de igual manera que al resto de quienes han participado en este bloque en donde escuchamos voces de víctimas, de familiares, en donde escuchamos colectivos, al igual que el resto de ellos, también a Lorena Perales Salinas le señalamos que por supuesto tomaremos en cuenta estas reflexiones. Muchas de ellas implican unas reflexiones de la vida que ustedes están enfrentando en estas búsquedas de sus familiares, en esta búsqueda de justicia. Muchas de las reflexiones van en torno a preocupaciones específicas en torno a la minuta, artículos concretos, a disposiciones que han revisado en esta minuta del Senado y en donde en algunos de los casos y muy recurrentemente se refieren a la demanda por sus derechos. Yo quisiera simplemente hacer un recuento muy a reserva de decirles que el total de sus intervenciones, como lo manifestaron, lo tenemos, y también estamos haciendo un recuento de cada una de ellas para efecto de compartirlas con todas las integrantes e integrantes de la Comisión de Justicia. Pero a manera de una reseña general de lo que hoy nos han compartido, me gustaría señalar algunas reflexiones. En el caso de Alejandro Tamés, que habló en representación de Manuel Ramírez Juárez, creo que es importante destacar de su participación justo el tema de que se debería detener la salida de la Fiscalía General del Sistema Nacional de Búsqueda y más bien dotar al sistema de mayor personal, mayor apoyo para salvaguardar la vida de las personas que realizan las búsquedas y dotarlas de más competencias. También señala que los ministerios públicos desaparecen el derecho a la rendición de cuentas y la transparencia, y más bien lo que se necesita la sociedad es que toda respuesta sea fundada y motivada por la Fiscalía General de la República, y que por lo tanto se privilegie la publicidad de sus actividades. También señala que como víctimas indirectas necesitan que sus derechos se mantengan y que se les otorgue asistencia jurídica. Refiere que hay desconfianza general por parte de la sociedad hacia las autoridades y que con esta minuta esto será todavía mayor. Por su parte, Francisco Lugo Silva, que participó en representación de Amada Puentes González, señala que considera que nos encontramos en los límites de un genocidio, de tal manera que se debería tomar una posición histórica en cuanto a su regulación. También señala que existe desconfianza general de la sociedad en cuanto a las autoridades, por lo que él demanda que la autonomía sea utilizada para mejorar los procesos y para atender los casos y no haya imposiciones ajenas a la búsqueda de la justicia. Y demanda también atender la magnitud del problema en términos históricos y asumir la responsabilidad que tienen los legisladores en torno a esta minuta. En el caso de Melissa Romero, en representación de Yolanda Eunice Moreno, ella comentó sobre lo que ha vivido en familia por la desaparición de su tío. Considera que apenas se ha implementado la ley con la que se ganaron algunos derechos, y que ahora, esto implicará un retroceso. Solicita a los legisladores que representen a las víctimas, que permitan que se implemente la actual ley. Está de acuerdo en que existan modificaciones a la ley vigente, pero que no se elimine el total de esta ley, y que se organice un verdadero parlamento abierto para poder tener una discusión de cara a cara con los legisladores. Que también señala que es importante que los legisladores pongan a prueba la vigente ley antes de desaparecerla y ir por otra ley. María de la Luz Mendoza Barbosa señala que lo mismo, un poco en el sentido de que la ley solamente tiene 2 años de implementación y que es importante que la misma sea aplicada, que en el Congreso de la Unión se considera a la autonomía, pero la autonomía no libera a la Fiscalía de una búsqueda, sino que pueda actuar con movimientos propios y economía. Esto no implica que no deba rendir cuentas. Urge
un cambio, pero no el desechar la ley, sino que sea en partes y considerando el beneficio de todas y de todos. Que los legisladores defiendan el trabajo que se hizo hace 2 años y que no se permita que la Fiscalía busque más autonomía de la que ya le fue otorgada. En el caso de Karina Méndez, señala que el nuevo proyecto constituye una violación a las víctimas y se está olvidando el fin principal, que es el acceso a la justicia y a la transparencia. Lidia Sac Nitet Lara Tobón considera que es lamentable ver cómo quieren desechar una ley que apenas tiene 2 años, en el mismo sentido que las anteriores participaciones. Señala que la Fiscalía pretende quitar los derechos ya ganados, por lo que invita a las y los legisladores a que se pongan en sus zapatos, que señala que no debe permitirse la implementación de una ley que no garantiza la transparencia. El nuevo proyecto señala que constituye un retroceso para la impartición de justicia. En el caso de Diana Iris García, señala que las familias consideran que esto no representa un parlamento abierto, hace una fuerte crítica al mecanismo de parlamento que se organizó, señala que los legisladores deben garantizar la implementación efectiva de la ley vigente, considera que existen varios problemas de jurisdicción y con la aprobación de este proyecto estos problemas se verán aún más acentuados, pide que la minuta se haga llegar, sea pública, sea compartida a las familias de las víctimas, ya que existe desconfianza generalizada en este proyecto. Gloria Soto Robledo señala que los poderes deberían unirse para crear un proyecto eficaz, ya que los únicos que conocen las formas y procesos de la búsqueda son precisamente los colectivos, y considera que las obligaciones de la Fiscalía no deberían desaparecer al dotarla de autonomía. Solicita que se mejoren las técnicas de búsqueda y que las búsquedas no sean únicamente forenses. También señala que las autoridades no están llevando a cabo su trabajo de forma correcta, por lo que resulta injusto este retroceso. Silvia Elida Ortiz Solís señala que la Fiscalía debería ser el más comprometido sin pretender deslindarse de lo que exige un compromiso efectivo por parte de la misma. Con el proyecto se debería delimitar exactamente lo que la autonomía se refiere y garantizar a las familias para la obtención de la justicia. Señala que las familias han peleado por la implementación de una ley y resulta desalentador para esas familias que ahora se pretenda incumplir por parte de la Fiscalía las obligaciones que se generaron en la ley que se logró y que me imagino se refiere a la ley de desaparecidos, de desaparición forzada, perdón. Adriana Baena, en representación de Joel Díaz, señala que ha tratado de impulsar leyes y quitar obstáculos durante varios años para la búsqueda de personas y se ha dado cuenta que la Fiscalía por sí sola no cuenta con las herramientas suficientes para la búsqueda de las personas. Insistió mucho en que quienes han enseñado a hacer búsquedas son justamente las familias de los desaparecidos, y señala que estas familias han entendido lo que es la desaparición y la búsqueda, por lo que los legisladores deben contar con esas herramientas y entender cómo es la realidad. Considera que el que se respete la autonomía es que no se garanticen los derechos de las víctimas. En el mismo sentido, pues señala pues esta preocupación de que se insista en la autonomía versus pues los derechos de las víctimas, que en mi opinión no deberían ser opuestos. Ana Luna Serrano pues nos señala que ningún actor por sí solo es capaz de resolver este problema en la Fiscalía y debe permanecer en el sistema de búsqueda para una óptima impartición de justicia. Con este proyecto señala que solamente se genera una ambigüedad y no se garantiza la participación ciudadana ni la transparencia, y resulta un retroceso de los logros que ya habían tenido las familias de desaparecidos y atenta contra el principio de progresividad en materia de derechos humanos. El proyecto representa la falta de reconocimiento por parte de las instituciones para garantizar los derechos de las víctimas. Virginia Buenrostro dice que los familiares son los que han impulsado la búsqueda y con mucho esfuerzo se ha logrado los pocos avances en la ley, y aún así
no se les ha garantizado el acceso a la justicia, por lo que el proyecto de ley se ve vulnerado el trabajo que se ha hecho. La nueva ley resulta un obstáculo para las familias, un retroceso al trabajo que se ha logrado hasta hoy. Entre esos obstáculos, ella señala que la Comisión Nacional de Búsqueda no podrá hacer su trabajo sin una orden judicial y que, en caso de aprobarse, las fiscalías locales pretenderán replicar estos cambios, por lo que no habría un avance para la obtención de justicia. Y también hace un énfasis en que la Fiscalía General debe ser parte fundamental del sistema de búsqueda para garantizar el acceso a la justicia. Otro obstáculo que detalla es que la Guardia Nacional no debería ser considerada como auxiliar del Ministerio Público, ya que no cuenta con los conocimientos y las técnicas necesarios que se han practicado hasta el día de hoy. En el caso de Laura Curiel, habla de su experiencia en la búsqueda y que esto conlleva mucho tiempo, lleva horas, días con resultados nulos, y que la ley de 2018 representó una gran esperanza para ella. Sin embargo, con este proyecto y con esta nueva ley orgánica de la Fiscalía, pues hay un gran desaliento. La ley vigente está de acuerdo con sus vivencias y en caso de cambiarla le resultaría un gran obstáculo para encontrar a su familia. Esperanza Chávez señala que le es preocupante el ejercicio del Parlamento abierto y que no hay voluntad política. Considera que este proyecto es un retroceso y que uno de los grandes problemas es que existen expedientes en blanco y desde ahí se ven vulnerados sus derechos, y que la participación ciudadana es muy importante para la búsqueda de personas, y limitar los derechos significa no dar acceso a las familias a la participación para la obtención de justicia. También Lorena Perales Salinas nos pide que las autoridades entiendan y que trabajen para la obtención de un sistema de justicia funcional, que los derechos se garanticen y sobre todo los derechos de los desaparecidos. Que la Fiscalía no se deslinde de su responsabilidad, porque para las familias el proyecto resulta un gran retroceso. Si ustedes se fijan, pues creo que estas conclusiones van muy en una dirección similar, que se respete el derecho de las víctimas, que la autonomía de la Fiscalía no sea un obstáculo para reconocer y trabajar en las obligaciones que tienen todos los órganos del aparato de justicia para llevar a cabo la búsqueda eficaz en estos casos en el Sistema Nacional de Búsqueda, que haya una coordinación entre las diversas autoridades para lograr el fin para lo que todas las que están aquí presentes están justamente buscando eso, justicia. Y también, por supuesto, que se privilegie la transparencia, la rendición de cuentas. Estos algunos de los aspectos más relevantes de lo que hoy hemos escuchado por parte de quienes han participado en este ejercicio de audiencias públicas. Y bueno, pues les agradezco muchísimo a todas y todos que hoy se pudieron conectar a través de las redes sociales para seguir esta fase, y a quienes hoy participaron, a cada una y cada uno de quienes participaron, y a las y los diputados que están conectados en esta reunión.